¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, tratando de acercar la realidad para poder debatirla de manera medular. En esta, nuestra cuarta temporada, siguiendo ahí, ¿no? Arriba del Sulky, vamos batallando contra la desinformación, tratando de generar un poquito de contrahegemonía periodística, algo muy complejo. ¿Cómo le va, Gisela? ¿Cómo está? Bien, Alejandro, muy bien, Me alegro muy mucho. bien. En esta cuarta temporada también, digo, es importante agradecer a todas aquellas personas que nos siguen, que nos ven, Sí, que que nos se referencian a través enganchan de un con la mensajito, te lo propuesta. cruzaste, los vi, Sí, o lo vi en la muy bueno. tele, los chicos también. Personas que por ahí uno no esperaría que también que le interesen las temáticas y dicen muy buenas las temáticas. Sí, exactamente. Hemos vencido. Así que, ¿Ah? bueno, agradecemos a aquellas personas que siempre Ujú. se enganchan en esta media horita, que tratamos, como siempre decimos, de debatir, repensar y traer algunos temas que nos parecen interesantes a esta agenda, que a veces impone otros. Sin duda, y que es disruptiva desde ya. Bueno, Sin hoy dudas. tenemos una temática que vamos a estar analizando con un querido amigo y compañero que nos visita, que tiene que ver con una temática también, que muchas veces no se debate por miedo, alguno dice hay que respetar, bueno, y claramente se puede respetar y se puede analizar, ¿no? Seguro. Y si te parece, la presentamos. Dale, vamos. Dale. Cuando existe una crisis mundial de la cultura y de la civilización, desaparecen los puntos de referencias colectivos. Es entonces cuando emergen experiencias místicas y religiosas que tienen la función de crear un horizonte de sentido a las personas que perdieron esa referencia. Es una vuelta de lo místico y de lo esotérico como forma de dar sentido a una sociedad inmersa en un mundo que ha perdido sentido. A partir del control de los medios masivos de comunicación de masas, estas ideas colonizadoras penetraron en nuestros países con contenidos simbólicos de gran narcotización social en nombre de Dios. ¿Se puede ser cristiano y neoliberal? ¿La religiosidad popular es una creación imperialista? ¿La salvación individual atenta contra el proyecto de Dios? Hoy en Catalejo, la injerencia de la religión en la construcción de sentidos. Ahí estaba, la presentación tiene que ver con esto, con la religión y la construcción de sentidos. En esta disputa de sentidos que tenemos cotidianamente desde, ¿no?, una hegemonía discursiva que viene, ¿no?, de larga data y que también en nuestro, ¿no?, camino siempre debatimos sobre el tema mediático. Hoy el tema es religioso. Sí, que tiene que también que ver y hay que analizarlo, ¿no?, en un contexto político, donde las religiones Son políticas. juegan un papel preponderante, ¿no? Sin Lo duda. han jugado siempre, ¿no? A nivel de Estado, pero bueno, últimamente se habla más de esto. Totalmente. Es un placer recibir a un amigo que siempre convocamos Sí. y en la manera de su agenda y la nuestra, que son muy complejas ambas, nos podemos encontrar. Biblista, cristiano de base, teólogo. También algunos dicen que es un cráneo de los juegos de mesa, ¿no?, de Patria Lúdica, que también vamos a hacer un programa sobre eso, que es fantástico. Ahora también recién casado, así que todo. Sí, de todo. La verdad Todo. que un tipo que tiene para contar un montón de cosas. Y es Gabriel Andrade. Gaby, querido, bienvenido. Hola Ale, hola, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, Me muchas siento gracias. como en casa, verdaderamente. Sin duda, bueno. siempre es el tipo que, viste, siempre te invita, te Sí. interpela la fe y uno sale, ¿no?, envalentonado. Sí. Con Gabriel. Y la temática de hoy, desde su lugar, que hemos hecho también artículos muy disruptivos e interesantes, tiene que ver con esto, ¿no?, con interpelar el tema de las religiones, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, hablabas vos, Flaca, del Sí. tema de la política, y bueno, hay un candidato que llama, por ejemplo, a escuchar la voz del cielo para responder. Hay muchos, para no caer, digamos, pero hay que decir como tal sucede, en algunas barriadas del conurbano, iglesias evangélicas llamando a votar a Javier Milei. Esto digo que Lo poner que ha nombre y pasado apellido, con ¿no? Bolsonaro en Brasil, Exacto. ¿no? Y esa presencia religiosa tan fuerte, ¿no? Ujú. Y También. uno dice, ¿cómo puede ser que estos sectores estén con personajes que bajan incluso un discurso deshumanizante? ¿Cómo podemos adentrarnos en esa discusión, Gaby? Bueno, Nada cómoda, por cierto, ¿no? No, pero muy necesaria. La Ujú. religión siempre tuvo una incidencia política tremenda. La teología o es política o no es teología. Claro, claro. Se mete en el quehacer cotidiano y se mete en la vida de la gente. Ujú. Andamos un poquito jodidos de la Estamos todos garganta. Como igual. todo, estamos en una época. Antes estaba quizás bastante monopólicamente la institución católica. Claro. La injerencia en los gobiernos hasta la década del 70 era muy fuerte. Tenía ministerios que eran clásicos de la Iglesia Católica, como el de Educación, muchas veces el de Cultura. Había un montón de ministros y de poder real de la institución católica. El último golpe se lo asigna como golpe político, o sea, militar, Cívico y eclesial y eclesiástico. empresarial. Claro, Claro. empresarial, claro. El tema es que
hay una tendencia de la Iglesia Católica, que hay una contradicción en sí misma, porque el mensaje liberador, o sea, por un lado, se ha usado mucho su mensaje para oprimir, pero está el germen liberador porque sigue predicando el Evangelio. Claro. Y el Evangelio es un proyecto que es lo que predica Jesús, no predica la Iglesia. Una sola vez están los Evangelios, contra las más de 200 veces que está el reino, reinado de Dios. ¿Qué es esto? Es una sociedad alternativa de algo totalmente disruptivo, que es que todos somos hijos de Dios, todos estamos llamados a gozar de sus bienes. Claro. Y De acá, los dones, como decías vos, ¿no? de los dones, claro, de los bienes que Dios puso para todo. Y acá cual. viene el problema. En ese reparto viene el bolonqui. Claro, porque viene desde la época de los romanos. Claro. Que en una sociedad politeísta, ¿por qué justo se la agarraban con los cristianos? Claro. Justamente por esta cuestión, éramos todos hijos de Dios. ¿Cómo que éramos todos hijos de Dios? Claro. Si el emperador era semidios, después venían los senadores, Claro. después los varones libres, ¿cómo que Claro. somos todos iguales? El pobrerío no. El porvenir no, por supuesto, y Claro. estos cristianos locos elegían quizás como jefe de comunidad a una esclava mujer, Claro, o sea, lo más bajo de la sociedad, claro. ¿no? Le decía Plinio a su entrenador Trajano, si esta idea cunde, se nos viene abajo toda la estantería social, que es lo que termina pasando, o lo que hubiera terminado pasando, si no fuera porque el Imperio Romano termina absorbiendo en el siglo IV a la Iglesia y le da sus formas. Claro. La Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, tiene una gran injerencia. ¿Qué pasa en la década del 70? Hay un avance del imperialismo, hay un informe muy interesante de Nelson Rockefeller del año 69 que dice, mientras tenga una Iglesia Católica muy fuerte, especialmente con su ala más progresista, lo que es la teología de la liberación, que hablan de igualdad, ya habían pasado las conferencias episcopales de Poli y de Medellín, donde habla el rostro de Jesús en el rostro de los pobres, y haya un ala nacionalista de los ejércitos, va a ser muy difícil su inserción. ¿Qué aconseja este informe al Departamento de Estado norteamericano? Que propone este tipo de religiones, ya sea mormones, ya sea testigos de Jehová, los pentecostales, que principalmente lo que difundan sea una religión individualista, totalmente contrario a lo que es el mensaje de Jesús, porque no se entiende el cristianismo si no es en comunidad. Claro. El cristianismo es algo comunitario, no es individual. No hay una relación personal tuya con Dios, es de la comunidad. Si captan a una persona y es la cuestión de pasar de un proyecto colectivo a un proyecto individual, si vos te vas bien, Dios te va a ayudar, y si tenés algún problema es porque algo habrás hecho. Claro. Triste frase que la hemos Lamentable. sentido en Argentina. Esa persona queda totalmente eliminada para cualquier lucha. Totalmente. Gabriel, pienso, perdón que te corte, esta manipulación, para decirlo de alguna manera, de los textos, ¿no?, sagrados, digo, también ocurre en la Torá, ocurre en otras religiones, donde, bueno, hay personas que interpretan desde otro lugar y no le dan esa interpretación o humana o acomodada para cierto sector. Es que con la Biblia se puede, y con la palabra se puede probar cualquier cosa y lo contrario. Claro. Vos tenés, siempre digo el mismo ejemplo, si te abofetean una mejilla, ponele la otra. Dicho así, y sin ninguna explicación, parece un acto de sumisión, cuando es exactamente todo lo contrario. Totalmente. No es cualquier mejilla la que dice la palabra, si te abofetean la mejilla derecha. Ese golpe es un golpe de humillación generalmente dado de amos a esclavos. ¿Qué es lo que dice el texto? Si te quieren humillar por tu fe, levantate y ponete la otra. Seguí pegando, yo me mantengo en mis 13. Erguido, claro. Todo lo contrario. Fíjate todo lo contrario de claro, cómo está. Claro. Cuando hablan del primer milagro de Jesús, la conversión de agua en vino, algo maravilloso, Sí, claro. lo que se le olvidan de nombrar es que el agua que Jesús convierte en vino es el agua de la purificación, es el agua de la religión. Prácticamente, y esto tampoco lo dice ni siquiera la oficialidad de la Iglesia Católica, sí en las comunidades eclesiales de Bajes, sí en la teología latinoamericana, la teología de la liberación. Sin duda. Con Jesús prácticamente se termina la religión, esa hija bastarda de la fe. Una cosa es la religión, que está atravesada por la cultura y va de abajo hacia arriba, con misas, con novenas, con oraciones, tratando de conmover a un Dios más o menos distraído o directamente sádico, porque parece que supiera toda nuestra necesidad y se hace rogar. Claro. Totalmente contrario a la fe, que va de arriba hacia abajo, es contracultural y es gratis. Dios te la da sin que vos tengas que hacer nada. Después vos sabrás si la tomás o no la tomás. Lo que hicieron los hombres en todas las iglesias es construyeron una religión con una cantidad de normas y dogmas y pagos en oraciones, pagos en sacrificio, o directamente, como muchas iglesias evangelistas, con el famoso diezmo. Exacto.
y la privatizaron también cuando era algo que era absolutamente gratuito, porque una cosa es la religión y otra cosa es la fe. Repito, para mí yo siempre una definición que me gusta mucho, la religión es la hija bastarda Sí, de eso la fe. siempre lo marcás, y me parece fantástico. Jesús no era una persona religiosa, Claro. Jesús tocaba a la prostituta, Jesús hablaba con la samaritana. ¿Sabes lo que era un samaritano en el siglo I? Claro. Que le había tirado carne podrida en el templo a los judíos que se odiaban. La mujer también estaba ahí abajo, y si era prostituta, aún peor, ¿no? Claro. Jesús hablaba con las prostitutas, Claro. Jesús defendió a la adúltera, Claro. no al adulterio, pero sí a la persona. Claro, tal Jesús cual. fue un gran humanista. Jesús no ayunaba, Jesús no se lavaba las manos. Jesús curaba el sábado. ¿Sabes lo que es para un judío curar el sábado? Se lo recriminaron. Que Jesús le dice, hipócrita, ¿acaso no le dan de comer a los animales? ¿Cómo no voy a curar a uno de mis hermanos? Jesús tocaba a los enfermos. En esa época los enfermos no era una persona que le faltaba solamente la salud. Era un escupido de la boca de Dios. ¿Quién habrá pecado? Él o el Padre. Decía, no, Jesús no pecó nadie. Claro. Es enfermo. Son las cuestiones del mundo, las cuestiones terrenas. Bueno, todo eso se dejó de lado. ¿Qué pasa en la década de los 70? Cuando irrumpen esto, cuando las fuerzas populares son aplastadas, generalmente por dictaduras terroríficas, el Dios de los pobres queda pisoteado en el suelo, los proyectos colectivos quedan aniquilados, la gente queda sin sentido y el nuevo sentido que se le da, totalmente estructurado con ingeniería social, con mucho dinero viniendo del Sí, imperio, claro, claro. son este tipo de religiones. Surge una cantidad que sería impensable en la década del 70. Claro. Surge una cantidad enorme de sanadores con soluciones individuales. Muchos son muy buenos y, evidentemente, inducen a la persona a sentirse mejor. Esto sabemos, ¿no? La sugestión. La primera persona que hace sugestión, el papá con los nenes, ¿no? Ya se te va a pasar y el pibe se siente Claro. mejor. Claro. Lo que pasa es que como el problema persiste, no se termina de solucionar. Como la desestructuración, si una persona tiene trabajo y va a San Cayetano, le pide, está bueno eso, pero con eso no alcanza. Ujú. El problema es cuando eso se hace absoluto, Totalmente. se centra toda la esperanza de una Y se deja persona de solicitar en a los ese responsables. sanador, ¿no? Claro. y ahí no va. Ahora, la institución católica, en cambio de salir al cruz y decir, por acá no es, esto no tiene nada que ver con el mensaje de Cristo. Eso te iba a ¿Qué es lo que hace? uno habla de los poderes de afuera. Digo, ¿y la iglesia qué papel cumplió la católica? La Iglesia ¿no? Católica lo que termina Bueno, siendo, grado de y responsabilidad, no le ¿no? sale bien, especialmente para salir a los pentecostales, que es el grupo mayor que habla, ¿no? Ponen el demonio, es muy fuerte el tema de demonizar a un actor social, Claro, porque ya saben lo que se dice, al demonio ni a misa, claro. ni rezo por el demonio. Entonces, cuando un líder te dice... Bueno, Milei comparó al Papa Francisco con, ¿no? Claro, con pero, el innombrable pero en la fíjate tierra, que estas ¿no? propias Maligno en la religiones tierra. hablan de que toda la política es mala, que los dirigentes son todo malos, y que eso queda reservado solamente para los líderes de esta religión que te van a decir votá por acá o por allá. Si a una persona le capta esa idea, ya está, la anulaste. Para cualquier cambio social, Totalmente. para cualquier... deja de ser un actor, deja de ser un sujeto para ser un objeto. Es la parte, se llama en sociología, la parte fetichizante del símbolo. Hay un símbolo, hay un curador. La parte fetichizante es cuando el símbolo lo coopta a la persona. Entonces ya simplemente pasa a ser un objeto manipulado totalmente. Distintos son estas religiones populares, llámale Gauchito Gil, la difunta Correa, Gilda, lo que sea, que la fe en el símbolo se vuelve en fuerza, no pasa esa parte fetichizante, Claro. y la fe del símbolo se vuelve Un fuerza empuje, claro. para que la propia persona sea actor de su propio destino. Totalmente. Volviendo, ¿qué Muy hizo interesante. la institución católica? Cuando vio que se le estaban haciendo adeptos, porque la verdad que desde la emocionalidad la Iglesia Católica siempre ha dejado mucho que desear, y ahora más que nunca vos podés entrar a un templo católico, nadie puede entrar llorando, nadie se te va a acercar. Y, Sí, es estas cierto. personas sí. Y mirá que ¿Qué hay es lo poca que gente, hace? Y mirá que va gente, sí, cada vez mucho menos. Sí. Lo que hace la Iglesia Católica sale a competirle en ese terreno a los pentecostales, como por ejemplo con el grupo de los carismáticos, con el movimiento de la palabra, con esas cuestiones mágicas que Sí, agarran Ahí- la Biblia como ahí- una rebatiña y le ponen el dedo Claro, y Dios claro. le habla. Claro. Bueno, en este contexto, vamos a ir a Sí, a dejá la una pregunta, pausa. claro. Dejamos esto, digo, a mí siempre me da vuelta la cuestión de la fe, digo, y pienso y creo que la fe es necesaria para poder, ya sea en lo que vos
tenga fe, digamos, es necesaria para vivir. No podés ni arrancar sin fe. Exacto, sin fe. Claro. Digo, y en esta cuestión, en este contexto, la ciudad está atravesando, ¿no?, una situación bastante extraordinaria, para decirlo de alguna manera, ¿no?, con el fenómeno Leda. Digo, en torno a esto, ¿qué ha pasado con la iglesia aquí? Creo que por un lado, al principio, bueno, estaba en las iglesias, después la sacan de las iglesias, va a otro lugar, digo, quizás iba a tener más gente, pero a la iglesia tampoco le fue más gente por Leda. Digo, bueno, analizar un poco también este fenómeno de la ciudad. Si te parece, en el próximo bloque. Dale, dale, fenómeno. Muy bien, estamos de regreso. Con Gaby siempre se sigue tras bambalinas, ¿no? Sí, no podemos parar de hablar con Gaby. Antes, como que todo queda muy, muy chiquito. ¿Volvemos a eso? Eso. Al tema del fenómeno. El fenómeno, claro. Estas personas que irrumpen intempestivamente y que, bueno, captan. ¿O quiénes imponen? ¿Cómo se constituye un sanador? ¿Cómo se hace Ignacio esta cuestión? Peris, ahora Leda. Mirá, no son nuevos, hace muchísimos años, de mucho antes del padre Ignacio. Son gente que puede llegar a tener un don. El tema es que, no te repito, porque esto lo dijimos fuera del corte. Si vos vas a un sanador y esa visita y esa gracia que pueda tener te sirve para vos ser actor de tu propia destino o vida, de tu propia liberación, sea te estás una enfermedad, te pones a trabajar en esa enfermedad, te vas al médico, te haces el tratamiento, pedís otra opinión, si tenés falta de trabajo, ves qué puedes hacer por tu parte y te sentís acompañado por esa oración, por esa palabra, por ese carisma que te puede haber transmitido el sanador, está perfecto. Si el sanador es un absoluto, que vos pensás que es algo mágico, que te toque, y cuando llegue a tu casa va a tener 5 pedidos de trabajo, ya ahí te transformaste en un objeto, el sanador pasa a ser un fetiche, como se dice en sociología, y no sirve para nada. Pero ¿dónde? ¿Por qué es que irrumpe? Siempre hubo en 20 siglos de historia, por lo menos de la institución católica, siempre hubo. Ahora, ¿por qué es mayor la irrupción? Porque simplemente hay un sentido común que dejó lo colectivo, las soluciones colectivas, que son las que realmente pueden llegar a solucionar una cuestión de trabajo, por ejemplo, y una cuestión política, de que haya o que no haya trabajo, que haya de mejor calidad o de peor calidad, o mejor pago o peor pago. Y han convencido mucha gente que la solución es individual. Claro. Si vos te va bien, Dios vas a ayudar. Si tenés la gracia de tal sanador, te va a ir bien. Con el tema de las enfermedades, te repito, hay mucha sugestión, está muy bien hecho. El tema de tocar a una persona es muy fuerte. ¿Qué te parece? Hay todo. No conozco el caso particular de esta mujer, sé que está autorizada por el obispo, debe ser algo serio. Reparte la Eucaristía, que seguramente estuvo antes consagrada por un sacerdote, si no, no tiene ningún sentido. Claro. Eso lo puede hacer. El tema que la gente entienda, y esto es una pedagogía que la iglesia no hace, que la institución no hace, y tendría que venir acompañada como un remedio que viene con un prospecto y las contraindicaciones y la posología de cada cuánto hay que tomarlo, de que esto solo no alcanza, de que esto es una ayuda, de que algo más hace bien, como hace bien rezar, siempre y cuando nos dé fe en nosotros mismos y nos haga mejores actores para la construcción de nuestro futuro, que si no, no lo vas a hacer mágicamente. A mí lo que siempre me sobrevuela es esto, porque uno se autopercibe cristiano. Cuando dicen, yo no soy Cristo, buscalo. Yo digo, y si la cuestión sería, no te digo imitalo, pero seguir un poco el camino, digo, ¿no estamos un poco colectivizando lo que fue el camino de Cristo? En lugar de decir, buscalo, continúa el camino de Cristo, fíjate en el otro, dale una mano al otro, enfocate en el otro, empatizá con el otro, ¿no? Es el comunitario. Claro. Es lo que nos enseñaron la gente que estuvieron con Cristo. Hicieron comunidades. Como el amigo Sergio Rafael y ahí en el Monte de Santiago, ¿no? El cura Villero con otros curas muy respetables en opción por los pobres, que le ponen en el cuerpo como lo ponía Cristo, ¿no? Pero que eso es el cristianismo. Claro. El cristianismo nació y había 4 dogmas de fe, y después cada iglesia particular tenía sus singularidades. Claro. Después, con el tiempo, tenemos más de 1700 dogmas, 3 veces más que los judíos, que ya tenían mucho. Claro. Pero era eso, eran las comunidades cristianas que eran 3 o 4 familias, lo que entraban a una casa, ponían las cosas en común, todos trabajaban y sacaban la necesidad, y era una cuestión totalmente subversiva. ¿Por qué? Había que ser cristiano, por eso no se bautizaba a los chicos como ahora, que es una cuestión festiva más que de fe. Vos era cristiano, era revolucionario. No, si te agarraban te mataban. Te mataban, claro. Directamente, estaban prohibidos en muchos lados, muy especialmente en el Imperio Romano.
Era eso, era la comunidad, era saberse que éramos todos hijos de Dios, por lo tanto teníamos toda la misma dignidad. Y que eso fue el cristianismo. Fue la revolución de la dignidad. Claro. Que eso nunca se había visto, que todos éramos iguales. Todos, hombres, mujeres, esclavos, nobles, todos iguales a los ojos de Dios. Por lo tanto, todos éramos partícipes de los dones, riqueza que había puesto en el mundo, con lo cual ahí está el conflicto, Claro, porque había claro. gente que se apropiaba en demasía. Sí, totalmente. Fíjate que la propia democracia, que tanto nos llenamos la boca, realmente no es democracia, sería una laocracia, porque el demos griego era la sexta parte de la población, eran los varones libres y con patrimonio. Vos no tenías patria si no tenías patrimonio. ¿Qué hacen estos cristianos locos? Toman la experiencia de los griegos y la generalizan para todos. Entonces se ven las escrituras, en los Hechos de los Apóstoles, cuando van a votar para ver si dejaban entrar a los no judíos en la comunidad cristiana, Pedro, el supuesto primer papa, que sería para discutirlo en otro momento, levanta la mano y tiene un voto, y la última esclavita, mujer, levanta la mano y tiene un voto. Eso era democracia, como la conocemos ahora. Sería una laocracia. Claro. Y eran todos laicos, no había sacerdote. Eso fue después, posterior, en el Imperio Romano, que tienen que ir al Antiguo Testamento para recoger el tema del sacerdote, que ahora después se extiende y funciona como patrón de estancia. El sacerdote es el que sabe y el pueblo lego es el que no sabe. Antes no había ministros. Ministro significa servidores. Estaba el ministro de las viudas y de los huérfanos, el ministro de la Eucaristía, el ministro de las asambleas, y eran servidores, que es lo que decía Jesús. Quien quiera ser primero, que se haga servidor de todo el mundo. Claro. Eso es el cristianismo. Horizontal. Por supuesto, totalmente horizontal. Una irrupción hace 20 siglos atrás, Terrible. más en la sociedad judía, Terrible. tremenda. ¿Cómo Claro, que las mujeres claro. son igual que los varones? No. Claro. Había apóstoles, lo que pasa es que, claro, cuando iban a predicar los varones, porque afuera la sociedad seguía así. Ujú. No podían ni salir solas las mujeres. Pero adentro de la comunidad había una laocracia que sería muy parecida a la democracia que tenemos ahora. Y por supuesto de mayores. Porque el cristianismo era una cuestión de mayores porque era peligroso. Se pagaba con la vida la fe. Qué lejos, ¿no? Veo todo eso. No, y sí, ¿Y qué? aparte escuchamos a Gabriel y siempre lo escuchamos, digo, ¿cuántos se autodefinen como cristianos y están tan lejos, no? Digamos, no. Sí, creo El que ahora es más cristiano como... no te define si está bautizado, Claro, si tomaste claro, la comunión y la confirmación. tal cual. Cristiano es la persona que sigue los parámetros de lo que es el reino o reinado de Dios. Esa sociedad alternativa que hay que construirla acá, y la plenitud será en la otra vida, si esta fe que tenemos es cierta. Después Porque personas lo que religiosas. tenemos es una cuestión de fe. Totalmente. Yo no tengo la seguridad que Dios existe. Si Totalmente. tuviera la seguridad, no tendría fe. Por eso, si esta fe es cierta, el día que moramos, de la fe, esperanza, caridad, las tres virtudes teologales, nos queda la caridad. Pues no nos queda ni la fe, ya está, ni la esperanza. Porque la fe no nos queda, ya sabemos si existe o si no existe. Tal cual. Si no existe no vamos a ver nada porque no existimos más. No, Y la obviamente. esperanza no, porque ya si existe, ya sabes Claro. si te salvaste o no. Claro. Nos queda la caridad. Uno tiene una fe, una creencia. Y ahí está también lo lindo de la cosa. Uno está apostando por algo cuya recompensa, si fuera en el más allá, aunque no fuera marketinera, como decían estos dos marketineros que trajo el obispo Mirás en su momento para que le expliquen que los fieles son clientes Ah, mira. y que nuestro Claro. producto está Qué muy lindo. caro en comparación a la competencia, porque nosotros Claro. hablamos de una sociedad más justa, aunque sea el sacrificio, y las otras iglesias era el llame ya y el soluciones Sí, las cuestiones totalmente. ya. Lo había muy interesante. 0800, muy ¿no? interesante. Claro. El curso, estoy siendo irónico por si no se entiende. Claro. No tiene nada que ver con el mensaje de Cristo. Por supuesto que cada uno puede hacer lo que quiere y creer en lo que quiere. Ahora, vos me decís, ¿esto tiene que ver con el cristianismo? Y la verdad que no, ni con lo que hizo Jesús en la vida hasta que lo asesinó el Imperio Romano, ni las primeras comunidades que se extendieron durante 300 años. Y eran comunidades que habían estado en contacto y eran de primera mano las palabras Claro. y el contacto con la apóstol. Absolutamente. Lo pueden hacer. Sirve, depende de la persona. Un canal puede ser esta forma de religiosidad popular, que no es necesario ni siquiera que sea leda con la hostia consagrada. Repito, puede ser de Gauchito Gil, puede ser Gilda o quien sea. Si ese símbolo sirve para darnos fuerzas a nosotros mismos y nosotros ser actores. Ahora, si ese símbolo pasa a la parte fetichista, Ujú. quise decir, Sí. y ya te Individual. domina la persona deja de ser sujeto para ser objeto, y eso ya terminaríamos lo que decía Marx, el opio de los pueblos. Claro. Una persona que te dice cómo tenés que pensar, qué tenés que hacer, a quién tenés que votar, aunque sea en contra de sus intereses. El tema es que la gente que tiene esta línea de religiosidad
tiene mucho poder económico, es muy masivo y evidentemente da un mensaje simplista, directo, es más fácil de entender, es muy repetitivo y, como dijo Huxley, ya sabemos lo que pasa cuando algo se repite, decía Aldous Huxley, un gran biologista, que si encerramos a las 20 mentes más preclaras del mundo en un ambiente al son de tambores africanos, cuando abrimos la puerta a las 24 horas están saltando como salvajes. Claro. Eso, llevado a una experiencia social, pasa esto. Es lógico, hubiera sido raro que no sea masivo estos sanadores cuando lo que se baja desde el poder de los medios y de muchos políticos encantadores de serpientes son una cuestión individualista, la salvación individual degenerada en lo peor que puede derivar el individualismo, que es el egoísmo. Y que es más fácil, porque uno deposita y como, bueno, voy, ya está, no hago nada, listo. La conocida como meritocracia también, ¿no? O construye tu propio destino. Y cuando no mirás al prójimo que tenés al lado, la verdad Claro, que no sé lo que pasa es que la meritocracia, como está presentada, es una sola cara de la moneda. Claro. Pablo de Tarso también decía, porque había unos cristianos que se creían que Jesús iba a venir rápido, no trabajaba. Dijo, el que no trabaja, que no coma. Claro. Está en las Escrituras. Pero eso es una parte, está bien que vos te tengas que esforzar, por supuesto, todos tenemos que trabajar, Sí, claro. y hacerlo mejor por nosotros y por el bien de los demás. Pero la otra cara, ¿de dónde partís? Totalmente. Y esa es la El cara que punto uno te de dice. partida, claro, claro. Porque si resulta que estadísticamente el 95% que nace rico muere rico, Algo y más del 95% de los que nacen pobres mueren pobres, entonces ahí hay una cuestión estructural que marca el destino de una persona. Entonces vamos a decir Siempre las dos son los cosas. puntos de partida, sin duda, sin duda. Hemos llegado al final. Sí, nos queda corto. Con Gabriel nos pasa que tenemos que hacer como por episodios, Sí, tocando temas específicos porque es tan amplio y aparte él conoce tanto y aparte está bueno porque él siempre es muy simple para explicar, tiene un Claro. lenguaje muy popular Ujú. y eso creo que es lo que nosotros Sí, también es siempre beneficioso, buscamos, claro, sin que duda. todas las personas lo entiendan. sin duda. Gaby, como Gracias. siempre. No, agradecido. muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer estar acá. Y la religión es la hija bastarda de la fe, ¿no? Como le gusta siempre marcar. Perfecto. Nos Gracias. reencontramos el próximo capítulo, porque seguramente va a haber más. Dale, muchísimas gracias. Gabriel Andrade estuvo Muy con bien, nosotros. muy interesante. Siempre Gabriel te deja pensando. Interpela las fibras más íntimas. Sin ¿no? dudas. Las que uno por ahí dice, no, todo va por la religión, y no, Gabriel viene y te dice, no, para, el cristianismo es otra cosa y es por acá. Y ahí es donde las mayorías deberían sentirse interpeladas, o por lo menos que este mensaje pueda calar un poquito. Sin dudas. Bueno, muchas gracias por estar. Nos reencontramos la semana que viene. Exactamente. Estuvo Sophie King en la puesta en todo. Puesta, edición, Sonido, luces, edición, todo. Sí. vestuario, todo. Todo ella. Y Alejandro Bofelli en Televisión Regional. Exactamente. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias. Con más Catalejo. Chao. Chau, chau.